Me robaron la ropa, vaquero, por favor, ayúdame, dijo la mujer apache bañándose en el lago. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol estaba en lo más alto cuando el vaquero llegó al claro del bosque. Llevaba días cabalgando sin rumbo fijo, huyendo de recuerdos que no quería enfrentar y buscando un poco de paz en aquellas tierras indómitas. Su caballo, cansado y sudoroso, avanzaba lentamente, con las crines empapadas por el calor. Fue entonces cuando, al apartar unas ramas, vio algo que no esperaba: un lago escondido entre pinos altos y rocas desgastadas por el tiempo. El agua era tan clara que reflejaba el cielo como un espejo. El lugar parecía sagrado, un refugio oculto del mundo, como si el propio desierto hubiera guardado aquel rincón para quienes lo necesitaran. El vaquero desmontó, acariciando el cuello de su caballo. Se arrodilló junto a la orilla y, con las manos endurecidas por el trabajo, recogió agua fresca para beber. El líquido helado le recorrió la garganta, dándole un alivio que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Cansado, pensó en quitarse las botas para remojar los pies, cuando de pronto un sonido inesperado lo detuvo. «¡Vaquero!». Una voz femenina resonó clara y urgente. «Por favor, ayúdame». El vaquero se enderezó de golpe, con la mano instintivamente buscando el revólver en su cinturón. Sus ojos recorrieron la superficie del lago hasta detenerse en algo que lo dejó inmóvil. Allí, entre el agua brillante, una joven mujer lo miraba con desesperación. Estaba desnuda, sumergida hasta los hombros, con el cabello oscuro pegado a la piel y las manos cruzadas sobre su pecho en un intento de cubrirse. Sus ojos, grandes y oscuros como la noche, no mostraban coquetería ni malicia. Eran un grito de auxilio. «Me robaron la ropa, vaquero, por favor, ayúdame», repitió con la voz entrecortada por la vergüenza y la angustia. Él parpadeó incrédulo. Durante sus años en la frontera había visto de todo: hombres traicionados por la codicia, pueblos reducidos a cenizas, mujeres luchando por sobrevivir. Pero jamás se había topado con algo como eso. Una mujer apache, sola y vulnerable en medio de un lago secreto. Su instinto le decía que debía dar media vuelta, montar a su caballo y desaparecer. Nada bueno salía de involucrarse con los asuntos de los apaches. Bastaba con ser visto cerca de ellos para que un hombre blanco quedara marcado como traidor. Pero sus pies no se movieron. Algo en la súplica de la joven lo detuvo. Ella, viendo que no respondía, habló de nuevo. «Unos hombres, forasteros», su español era torpe pero claro, «me persiguieron mientras me bañaba. Se rieron, se llevaron mis ropas. Van a volver». El vaquero apretó los labios. Reconocía la crueldad en esas palabras. Ladrones y forajidos que no solo buscaban robar, sino humillar. Miró a su alrededor. El bosque parecía tranquilo, pero su oído entrenado percibió el crujido distante de ramas rotas. No mentía. Aquellos hombres aún podían estar cerca. Se agachó lentamente recogiendo la manta de su caballo. La sostuvo entre las manos dudando. Si se acercaba demasiado al agua, ella podría malinterpretar su gesto. Si se marchaba, la condenaba a quedar expuesta cuando los forajidos regresaran. «Tómala», dijo al fin, arrojando la manta a la orilla del lago. «Pero apúrate. Este no es lugar seguro». La tela cayó cerca del agua y la mujer nadó con movimientos rápidos para alcanzarla. Se cubrió con torpeza, temblando no solo por el frío del agua, sino por la vulnerabilidad. El vaquero se quedó mirándola un momento más de lo debido. No podía evitarlo. Había una fuerza en ella, incluso en medio de la desgracia. No era solo una víctima indefensa. Había orgullo en la forma en que levantaba la barbilla, aún en su vergüenza. Ella salió del lago con pasos firmes, el cuerpo cubierto apenas por la manta. El sol iluminaba su piel morena, y por un instante él sintió que aquel lugar, aquel lago, se había convertido en el cruce de dos destinos que no debían encontrarse. «Gracias, vaquero», murmuró bajando la mirada, pero enseguida la alzó con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No me abandones». El vaquero sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía marcharse. Sabía que cada segundo junto a ella lo acercaba más al peligro. Pero algo en sus palabras, tan simples y desesperadas, lo ató al lugar. El eco del bosque guardó silencio. Y en ese silencio nació la certeza. Lo que comenzaba como un encuentro fortuito, pronto se convertiría en una prueba que marcaría sus vidas para siempre. El vaquero permaneció inmóvil, con la mano apoyada en el cuello de su caballo, observando cómo la mujer apache ajustaba la manta alrededor de su cuerpo. Ella respiraba con rapidez, como si cada inhalación le recordara la humillación de haber sido sorprendida indefensa. Sin embargo, su mirada ya no era solo de vergüenza. Había en ella una mezcla de desafío y urgencia. «No me abandones». «Vaquero», repitió, esta vez con un tono más firme,
como si la primera súplica hubiera sido un ruego y ahora se transformara en orden. Él frunció el ceño. Aquella no era la primera vez que alguien le pedía ayuda, pero sí era la primera vez que lo hacía alguien que, según la ley y los prejuicios de la frontera, debía ser su enemiga. «Mujer», dijo con voz grave, midiendo cada palabra, «no sé qué buscas de mí. Te di mi manta, pero más no puedo hacer. Si esos hombres vuelven, no es asunto mío». Ella dio un paso al frente, los pies descalzos hundiéndose en la hierba húmeda junto al lago. La manta apenas la cubría, pero ella no parecía preocuparse por la modestia en ese instante. Había algo más urgente en juego. «Sí es tu asunto». Su voz vibró con un coraje inesperado. «Ellos volverán, y no vendrán solo por mis ropas». El vaquero apretó la mandíbula. Aquellas palabras no dejaban espacio a la duda. No eran simples rateros. Eran hombres sin honor, capaces de cualquier bajeza. La apache alzó la barbilla, mirándolo directo a los ojos. «Tú eres fuerte. Tienes caballo, armas. Yo...» Se detuvo tragando saliva con orgullo. «Yo sola no puedo contra ellos». El silencio entre ambos se hizo espeso. El viento agitaba las ramas de los pinos y el sonido lejano de un cuervo rompía la calma. El vaquero desvió la mirada hacia el horizonte, como si en las montañas pudiera encontrar la respuesta a un dilema que lo carcomía. Ayudarla significaba meterse en problemas. Si los hombres regresaban, habría disparos, sangre. Y si alguien del pueblo llegaba a enterarse, lo señalarían como aliado de los apaches, un traidor. Pero marcharse significaba condenarla. Y aunque lo negara, su conciencia no lo dejaría dormir jamás. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente casi con amargura. «Podías esconderte, correr al bosque, esperar a tu gente. ¿Por qué confiar en mí, un forastero?». Ella lo miró con una intensidad que lo incomodó. «Porque tú escuchaste mi voz y no huiste. Eso basta». El vaquero sintió que esas palabras lo atravesaban como una flecha. Era cierto. Cualquiera otro hombre blanco habría escapado, temiendo represalias, o peor aún, habría aprovechado su vulnerabilidad. Pero él se había quedado dudando, sí, pero presente. La joven apache dio otro paso hacia él, ahora a solo unos metros de distancia. «No te pido que me lleves contigo. No te pido que luches mis guerras. Solo no me dejes ahora». El vaquero observó sus manos, temblorosas bajo la manta, y supo que detrás de aquel coraje ardiente había miedo. Un miedo tan humano que rompía cualquier frontera entre ellos. Suspiró acariciando la culata de su revólver, como si buscara en el metal frío la respuesta a su dilema. «Si esos hombres regresan», dijo con voz grave, «no correré. Pero debes entender algo. Si me meto en esto no hay vuelta atrás». Ella asintió sin titubear. «Lo sé. Y si mueres por mí, viviré para recordarlo». El vaquero arqueó una ceja ante aquella declaración extraña, pero el brillo en los ojos de la mujer le dejó claro que hablaba en serio. No era una súplica vacía, era una promesa de memoria y gratitud. De pronto, el crujido de unas ramas al otro lado del bosque los sobresaltó. El caballo del vaquero relinchó nervioso, moviendo los cascos contra la tierra. La apache se giró instintivamente, apretando la manta contra su cuerpo, y el vaquero desenfundó su arma en un movimiento fluido. El peligro ya estaba cerca. Ella lo miró, sus labios apenas murmurando. «Ya vienen». El vaquero apretó los dientes, posicionándose frente a ella como un muro de carne y hueso. En su mente la decisión estaba tomada. Ya no era un asunto de dudas, sino de destino. Mientras el eco de pasos y risas se acercaba entre los árboles, supo que aquel momento marcaría el inicio de algo que ni él ni ella habían buscado, pero que cambiaría sus vidas para siempre. El crujir de ramas se hizo más claro, seguido de un murmullo de voces roncas y risas vulgares. El vaquero alzó la mano en silencio para que la mujer apache no hablara ni se moviera. Su caballo bufaba inquieto, como si también presintiera la amenaza que se acercaba. El vaquero se agachó, apoyando la rodilla contra la tierra húmeda, y fijó la mirada hacia el bosque. Entre las sombras de los pinos, 3 figuras emergieron, tambaleándose con paso confiado. Iban armados, con sombreros gastados y las botas embarradas. Uno de ellos cargaba en el hombro un fardo de ropa femenina, la prenda robada. «Les dije que volvería por ella», gritó el que iba al frente, un hombre ancho de hombros y barba descuidada. «Y esta vez no se nos escapa», añadió otro, alzando una botella medio vacía de whisky. La mujer apache, al escuchar sus voces, apretó la manta contra su cuerpo y retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó con el caballo del vaquero. Él, al notar su miedo, endureció la expresión. «Quédate detrás de mí», susurró entre dientes sin apartar la vista de los intrusos. Los forajidos avanzaron hasta el borde del lago. Uno de ellos lanzó la ropa robada al suelo, burlándose. «Ven por lo tuyo, piel roja», se carcajeó. Los otros estallaron en risas, pero se interrumpieron al notar la silueta del vaquero de pie, con la mano descansando sobre el revólver. «Vaya, vaya».
murmuró el barbudo ladeando la cabeza. ¿Y este quién es? ¿Un héroe de paso? El vaquero no respondió de inmediato. Se limitó a caminar unos pasos hacia adelante, colocándose en medio de ellos y la mujer. La tensión era como un hilo a punto de romperse. «La ropa no es de ustedes», dijo finalmente con voz grave y pausada. «Lárguense antes de que esto se ponga feo». Los forajidos lo observaron unos segundos, luego estallaron en carcajadas. «¿Nos estás dando órdenes, vaquero?», se burló uno mostrando los dientes amarillentos. «¿Defendiendo a una apache desnuda? Vas a ganarte una tumba temprana». El más joven del grupo dio un paso adelante, sacando lentamente un cuchillo. «Mejor hazte a un lado. Ella viene con nosotros». La mujer apache, aún temblando, apretó los labios. Se inclinó apenas hacia el vaquero y susurró en su lengua, palabras que él no entendió, pero cuyo tono parecía una plegaria o un juramento. El vaquero no la miró. Sus ojos estaban fijos en los hombres, calculando distancia, movimientos, la dirección del viento. Sabía que si sacaban armas no habría diálogo posible. «Última oportunidad», gruñó, desenfundando el revólver con la rapidez de un relámpago y apuntando directo al barbudo. El silencio cayó de golpe. Incluso los pájaros del bosque parecieron callar. Los forajidos tensaron los músculos, sorprendidos por la velocidad con la que aquel desconocido había movido la mano. El barbudo lo miró con una mezcla de rabia y diversión. «Tienes agallas, vaquero». Pero 3 contra 1 nunca acaba bien. Sin previo aviso, el del cuchillo se abalanzó hacia adelante. El vaquero disparó. El estruendo del arma rebotó entre los árboles y el forajido cayó al suelo con un grito de dolor, sujetándose la pierna ensangrentada. Los otros 2 reaccionaron al instante. Uno sacó una escopeta, el otro una pistola. El caballo relinchó encabritándose. La mujer apache se agachó cubriéndose la cabeza con la manta, mientras el vaquero rodaba hacia un lado para esquivar el disparo de la escopeta que hizo volar astillas de un tronco cercano. «¡Maldito!», rugió el barbudo, disparando sin apuntar bien. El vaquero respondió con un segundo tiro, obligándolos a retroceder hacia el bosque. El humo de pólvora comenzó a cubrir el aire, espeso y sofocante. La mujer apache, al ver que uno de los forajidos intentaba flanquear al vaquero, se levantó de golpe. Tomó del suelo una rama afilada, la sostuvo como lanza improvisada y corrió hacia él con un grito desgarrador. Su ataque no lo mató, pero sí lo distrajo lo suficiente para que el vaquero pudiera girar y disparar de nuevo. El impacto fue mortal. El segundo forajido cayó de espaldas con los ojos abiertos de par en par. El barbudo, ahora solo, lanzó una maldición y se internó en el bosque, jurando venganza. El vaquero no lo persiguió. Sabía que un hombre desesperado era más peligroso que un ejército. El silencio volvió al lago, interrumpido solo por los gemidos del herido en el suelo. El vaquero respiraba con dificultad, el humo aún en su nariz, el pulso acelerado. La mujer apache, con el cabello suelto cubriéndole el rostro, lo miró como si lo viera por primera vez. Había sangre en el suelo, muerte en el aire, pero en medio de todo, un sentimiento extraño comenzaba a crecer. Confianza. Ella se acercó lentamente, tocó su brazo y dijo con voz firme: «No soy tu carga, soy tu aliada». El vaquero la observó en silencio, sin saber si debía sonreír o maldecir el destino. Lo único claro era que a partir de ese momento, sus caminos estaban entrelazados. El lago, que minutos antes había sido un refugio de calma, ahora estaba impregnado del olor metálico de la pólvora y el peso del peligro. El vaquero guardó su revólver, mirando hacia el bosque donde el forajido barbudo había escapado. Sabía que ese hombre no se daría por vencido. Volvería, y no lo haría solo. El herido en el suelo se retorcía y gemía, pero no representaba una amenaza inmediata. El vaquero lo dejó allí, con la certeza de que sus propios compañeros lo encontrarían más tarde. No podía gastar tiempo en él. La prioridad era poner distancia entre la mujer apache y la venganza que se avecinaba. «Tenemos que movernos», dijo con tono firme, acercándose a la mujer. Ella asintió, aún cubierta con la manta, aunque su postura ya no era de miedo sino de decisión. Subió al caballo con la ayuda del vaquero y juntos se adentraron en el bosque, siguiendo senderos ocultos bajo la luz menguante del atardecer. Durante un tiempo, el único sonido fue el galope y el murmullo de los árboles. El vaquero mantenía la vista alerta, buscando cualquier señal de que los forajidos los seguían. La mujer detrás de él en la silla se aferraba a su cintura, pero no con desesperación sino con firmeza, como quien se aferra a un aliado. Al caer la noche, encontraron un claro oculto junto a una formación rocosa. El vaquero desmontó y ayudó a la joven a bajar. Con ramas secas y piedras improvisó una pequeña fogata que apenas alumbraba, suficiente para dar calor sin delatar su posición. Ella se sentó frente al fuego, la manta aún cubriéndola, y lo miró fijamente. Había un brillo distinto en sus ojos, menos vulnerabilidad, más gratitud.
No tenías por qué quedarte, dijo en voz baja, rompiendo el silencio. El vaquero, ocupado en acomodar la montura como asiento, respondió sin mirarla. Tampoco tenía por qué dejarte. Ella arqueó una ceja, sorprendida por la simpleza de la respuesta. Durante unos segundos lo observó como si tratara de descifrarlo. Finalmente soltó una leve risa amarga. Los hombres blancos suelen vernos como animales. ¿Por qué eres distinto? El vaquero levantó la mirada hacia el fuego. Las llamas bailaban reflejándose en sus pupilas. Quizá porque yo tampoco pertenezco a ningún lugar. Ella ladeó la cabeza intrigada. Él suspiró y continuó. He vagado de rancho en rancho, de pueblo en pueblo. No tengo familia, no tengo tierra. Solo un caballo y un revólver que me mantienen vivo. Cuando escuché tu voz en el lago, por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me necesitaba. La apache bajó la vista hacia sus manos, apretando los dedos contra la manta. Luego, con un movimiento repentino, estiró un brazo y señaló su pecho. Yo también sé lo que es perderlo todo. El vaquero frunció el ceño. ¿Tu gente? Ella asintió lentamente. Un ataque hace un año, soldados, o bandidos, ya no importa. Quemaron mi aldea. Algunos sobrevivimos, otros no. Desde entonces camino sola, con lo poco que me queda. El silencio cayó entre ellos, pesado pero sincero. El vaquero sintió un nudo en la garganta. Era como mirarse en un espejo. Dos almas errantes, condenadas a vagar sin un hogar verdadero. El viento nocturno soplaba frío. El vaquero sacó otra manta de sus alforjas y se la ofreció, pero ella la rechazó con un gesto. Ya me diste una. Quédate con esa. El gesto, aunque simple, lo conmovió. Se sentó frente al fuego y por primera vez desde que comenzó la jornada se permitió relajarse. ¿Tienes nombre?, preguntó él buscando romper la tensión. Ella lo miró fijamente como si medir la respuesta fuera un acto de confianza. Me llaman Ayoka. Significa ella me trajo felicidad. El vaquero esbozó una ligera sonrisa. Bonito nombre. Yo soy Caleb. El intercambio de nombres fue un pacto silencioso. Ya no eran extraños obligados por las circunstancias. Eran Caleb y Ayoka, unidos por una noche de fuego y confesiones. Ella lo observó un largo rato antes de hablar otra vez. Si los forajidos vuelven, lucharé contigo. No volveré a ser víctima. Caleb sostuvo su mirada, reconociendo en sus palabras la misma decisión que lo mantenía vivo a él. Entonces somos dos, respondió. El fuego crepitó, iluminando sus rostros marcados por la fatiga, pero también por una nueva chispa de confianza. Esa noche bajo las estrellas, el destino había comenzado a tejer un lazo que ni la violencia ni la sangre podrían deshacer. La fogata se había consumido hasta quedar en brasas rojizas. La noche estaba en silencio, solo interrumpido por el murmullo de los grillos y el crujir ocasional de la madera. Caleb dormitaba recostado contra una roca, con el sombrero echado hacia adelante, mientras Ayoka permanecía despierta, vigilando el horizonte. Aunque sus párpados pesaban, ella sabía que los forajidos no se darían por vencidos. El recuerdo del barbudo, escapando entre los árboles, era una advertencia clara. La cacería apenas comenzaba. De pronto, un ruido distinto sobresalió del concierto nocturno. No era el viento ni un animal, eran pasos, pesados, sigilosos pero inconfundibles. Ayoka apretó los dientes y sin hacer ruido tomó la rama afilada que había usado antes como arma. Se inclinó hacia Caleb y lo sacudió con suavidad. «Despierta». Él reaccionó al instante, abriendo los ojos y llevándose la mano al revólver. Los instintos de un hombre que había dormido más en el desierto que bajo techo no se apagaban nunca. «¿Dónde?», murmuró. Ayoka señaló hacia el lado oscuro del bosque. Las sombras parecían más densas en esa dirección, como si ocultaran figuras. Caleb aguzó el oído y lo confirmó. Ramas quebrándose, un susurro de voces ahogadas. «Vienen», dijo ella con firmeza. Caleb asintió y apagó con tierra los últimos restos de la fogata. La oscuridad los envolvió, pero sus ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra. Sacó su Winchester del costado del caballo y cargó con rapidez, cada clic resonando como un tambor de guerra. Los forajidos no tardaron en aparecer. Eran 4 esta vez, y entre ellos estaba el barbudo, con la cara torcida por la rabia. Traían faroles en una mano y armas en la otra. La luz anaranjada dibujaba sus siluetas deformadas, como espectros salidos del infierno. «¡Sal de ahí, maldito vaquero!», rugió el barbudo alzando su escopeta. «Esa india es mía, y pagarás por lo que hiciste». Caleb respondió con calma, su voz grave atravesando la oscuridad. «Tendrán que pasar por encima de mí». Los hombres soltaron carcajadas, pero fue un error. Caleb disparó primero. El estruendo rebotó en las rocas, y uno de los forajidos cayó con un alarido, la farola rodando por el suelo y apagándose en el pasto húmedo. El caos estalló. Los otros dispararon a ciegas hacia donde creían que estaba el vaquero.
Chispas salieron de las rocas, ramas se partieron en dos. Ayoka, agazapada, se movía como sombra entre sombra, buscando el momento justo. Uno de los forajidos se separó del grupo, tratando de rodearlos. No esperaba que la mujer se lanzara contra él. Con un grito salvaje, Agioka clavó su lanza improvisada en el costado del hombre. Él gritó, soltando la pistola, y ella lo remató con un golpe certero en la cabeza con una piedra. Caleb, viendo aquello, supo que no estaba protegiendo a una víctima, sino luchando junto a una guerrera. El barbudo avanzó con rabia, disparando sin cesar. Una de las balas rozó el hombro de Caleb, arrancándole un gruñido de dolor. La sangre le humedeció la camisa, pero aún firme, apuntó y disparó de vuelta. Su bala no falló. Alcanzó al barbudo en la pierna. Haciéndolo caer de rodillas, el líder maldijo, escupiendo tierra. Pero antes de que pudiera levantarse, Agioka apareció frente a él con la rama ensangrentada aún en la mano. Sus ojos brillaban como brasas. «Dijiste que me robarías la vida», susurró en su idioma, aunque Caleb no entendió las palabras. «Hoy yo tomo la tuya», y hundió la lanza en su pecho. El barbudo emitió un grito ahogado, y el silencio regresó al claro. Los dos forajidos que quedaban, al ver la escena, huyeron despavoridos hacia el bosque, dejando atrás armas y botellas. Caleb respiraba con dificultad, sosteniendo su hombro herido. Agioka corrió hacia él, dejando caer la lanza y arrodillándose a su lado. «Estás herido», dijo con urgencia. Arrancando un pedazo de la manta para vendarlo, él la observó en silencio, mientras sentía la presión de sus manos firmes deteniendo la sangre. Había calor en su toque, una mezcla de dureza y ternura. «No pensé que», murmuró Caleb con una sonrisa cansada. «Que fueras tan letal». Agioka lo miró a los ojos, seria. «Ya no soy presa de nadie». El vaquero soltó una risa débil, aún jadeante, y en medio de la sangre, la oscuridad y los restos de batalla, entendió que algo más había nacido entre ellos. Respeto. El silencio del bosque volvió tras la tormenta de pólvora y gritos. El olor metálico de la sangre se mezclaba con la tierra húmeda, y el fuego lejano de un tronco alcanzado por una bala chisporroteaba todavía. Caleb respiraba con dificultad, el sudor perlándole la frente mientras presionaba la herida en su hombro izquierdo. Agioka, arrodillada a su lado, mantenía las manos firmes sobre el vendaje improvisado. Sus ojos, intensos y oscuros, no parpadeaban ni un instante, como si con la sola fuerza de su voluntad pudiera contener la hemorragia. «Tranquilo», dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus dedos. «No dejaré que mueras esta noche». Caleb esbozó una sonrisa cansada, aunque el dolor lo desgarraba. No sería la primera vez que alguien lo intenta. Ella lo miró con dureza, sin rastro de humor. «No bromeo, vaquero». El viento agitó las ramas de los pinos y en esa calma tensa se escuchaba el galope lejano de los forajidos que habían escapado. Volverían, seguramente con más hombres. Tenían poco tiempo. «Necesitamos movernos», susurró Agioka apretando con más fuerza la venda. Caleb negó con la cabeza, apretando los dientes. «Si me subo al caballo así, sangraré hasta quedarme seco». Ella se quedó en silencio unos segundos, respirando hondo. Luego, sin pedir permiso, rasgó el resto de la manta y lo envolvió con una destreza sorprendente, creando un torniquete improvisado que redujo el sangrado. «¿Dónde aprendiste eso?», preguntó él sorprendido. «En mi aldea», respondió con voz baja sin apartar la vista de su trabajo. «Curábamos a los cazadores heridos con lo que teníamos. Huesos rotos, cortes de lanza, heridas de bala». Caleb dejó escapar un suspiro. «Tu gente sabía más de medicina que la mitad de los doctores que he visto». Ella no sonrió, pero sus ojos brillaron un instante. Terminó de ajustar el vendaje y se sentó frente a él, exhalando como si también sintiera el dolor. «Me salvaste 2 veces», dijo ella con un tono entre gratitud y reproche. «No permitiré que mueras por mi causa». El vaquero la miró fijamente con la respiración aún pesada. «No fue solo por ti, fue porque…» Hizo una pausa como si le costara admitirlo. «Porque ya estoy cansado de huir de todo». Agioka inclinó la cabeza intrigada. «¿Huir?», él bajó la mirada jugando con la hebilla de su cinturón. «He pasado mi vida entera cabalgando de un lugar a otro, trabajando en ranchos que no me pertenecen, comiendo en pueblos donde soy un extraño, siempre fuera de lugar. Tal vez esta fue la primera vez que decidí quedarme y pelear por algo». La mujer apache guardó silencio, procesando sus palabras. Había sinceridad en su voz, la misma que ella había escuchado en las confesiones alrededor del fuego, y comprendió con un estremecimiento que ese hombre, tan diferente a los suyos y tan ajeno a su mundo, era tan huérfano de raíces como ella. Se inclinó hacia adelante, tocando suavemente su brazo sano. «Entonces no estás solo». Caleb levantó la mirada encontrando sus ojos. No era compasión lo que veía en ellos, sino una promesa.
¿Y qué significa eso?, preguntó él en un susurro. Significa, respondió ella con voz firme, que mientras respires, yo lucharé contigo. Un silencio pesado se instaló entre ellos, roto solo por el chisporroteo de las brasas. Sus miradas se sostuvieron más tiempo del necesario, y aunque ninguno lo dijo, ambos sintieron el lazo invisible que los unía a crecer con fuerza. Caleb apartó la vista carraspeando. Necesitaremos más que palabras cuando vuelvan esos malditos. Ahyoka asintió y se levantó, recogiendo las armas caídas de los forajidos muertos. Una pistola, una escopeta, municiones. Las cargó una a una y el sonido metálico resonó como un juramento de guerra. Entonces nos prepararemos, dijo con los ojos encendidos por una furia tranquila. Ellos no entienden que no soy presa. Soy cazadora. El vaquero la observó con admiración silenciosa. A pesar del dolor en su hombro, algo en su pecho ardía con fuerza. La certeza de que no estaba protegiendo a una mujer indefensa, sino caminando junto a alguien que tenía tanto fuego como él. Cuando Ahyoka volvió a sentarse, le tendió un arma y lo miró directo a los ojos. «Prométeme que no morirás esta noche». Caleb la tomó con firmeza, esbozando una sonrisa ladeada. «Te lo prometo. Pero no porque me lo pidas, sino porque aún tengo razones para quedarme». El eco de sus palabras flotó en la noche, y aunque ambos sabían que la batalla aún no había terminado, la promesa compartida les dio un nuevo motivo para resistir. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar a los dos sobrevivientes en medio del bosque. El cielo estaba despejado, y la luna llena brillaba con un resplandor plateado que bañaba cada rama, cada hoja, cada gota de sangre en el suelo. Caleb, con el hombro vendado, permanecía recostado contra un tronco caído. El dolor lo mantenía despierto, pero no era lo único que lo desvelaba. Sus ojos, cansados pero atentos, seguían cada movimiento de Ahyoka mientras ella inspeccionaba el terreno. Caminaba ligera, como si flotara entre las sombras, y su silueta parecía hecha para ese paisaje nocturno. Cuando regresó, llevaba un manojo de hierbas en una mano y una expresión seria en el rostro. «Esto ayudará con el dolor», dijo, arrodillándose a su lado. Caleb arqueó una ceja. «¿Hierbas? Pensé que ya habías hecho todo lo posible». Ahyoka sonrió apenas. «Mi gente conoce remedios que tu mundo nunca entenderá. Si quieres vivir hasta el amanecer, confía en mí». Él asintió sin discutir, dejando que ella triturara las hojas y las aplicara sobre la herida. El frío de la mezcla lo hizo estremecerse, pero pronto el ardor disminuyó. «Vaya, funciona mejor que el whisky», murmuró Caleb medio en broma. Ella lo miró con seriedad. «No todo se cura con licor, vaquero. A veces lo único que se necesita es alguien que no te abandone». Las palabras lo atravesaron más que cualquier bala. Durante años había sentido el peso de la soledad, de no pertenecer a ningún lugar. Y ahora, una mujer que apenas conocía lo veía más allá del forastero errante. El silencio los envolvió de nuevo. Ahyoka se sentó a su lado, tan cerca que Caleb podía sentir el calor de su cuerpo, y ambos miraron hacia el cielo estrellado. «¿Crees en las señales?», preguntó ella de pronto. «¿Señales?», repitió él. «Sí, en mi pueblo creemos que la luna habla, que cuando ilumina tan fuerte como esta noche es porque los espíritus vigilan lo que elegimos». Caleb suspiró con un dejo de melancolía. «Si la luna habla, seguro ha visto mis errores». Ella giró hacia él con suavidad en los ojos. «La luna no juzga, solo recuerda. Lo que importa es lo que harás ahora». El vaquero se quedó en silencio procesando sus palabras. Luego, sin darse cuenta, dejó escapar lo que llevaba guardado mucho tiempo. «He pasado la vida escapando de mí mismo. Tal vez por eso me lancé al río sin pensarlo, o por eso me enfrenté a esos forajidos hoy. Supongo que estaba buscando algo, o alguien». Ahyoka lo miró fijo, y su corazón dio un vuelco al notar que su confesión no era una simple frase. Había verdad en cada palabra. Ella tomó aire, como si se preparara para revelar también un secreto. «Yo también estoy cansada de huir. He luchado contra la idea de ser la mujer que otros decidan por mí, contra las cadenas invisibles de la costumbre. Y ahora, contigo aquí, siento que el destino me ha traído un aliado». Un silencio cargado de emociones lo rodeó. La brisa movía las ramas suavemente, como si el bosque entero contuviera el aliento. «Entonces hagamos un juramento», dijo Caleb de pronto con voz grave. «Si sobrevivimos a esta noche, ninguno volverá a huir». Ahyoka lo miró sorprendida y poco a poco una sonrisa se dibujó en sus labios. «Un juramento bajo la luna». Sí, le tendió su mano, fuerte y segura. Caleb la tomó, apretándola con la misma fuerza, y en ese gesto sellaron más que un pacto. Sellaron una promesa de futuro, aunque el destino aún quisiera arrebatárselo. «Si la luna recuerda», susurró Ahyoka con la voz cargada de emoción. «Que recuerde esto. Dos almas perdidas que se encontraron en medio del peligro.
Caleb apretó su mano una vez más. Y que recuerde que no pienso soltarte. Sus miradas se encontraron, y por un instante eterno el mundo dejó de existir. Ya no eran un vaquero herido y una mujer apache marcada por su pasado. Eran dos corazones que bajo la luz de la luna habían decidido pertenecer el uno al otro. A lo lejos, un aullido de lobo interrumpió el silencio. No era amenaza, sino un recordatorio. La noche seguía viva, y pronto habría más pruebas que superar. Pero por ahora, con la promesa compartida, ambos sintieron que no había fuerza en la tierra que pudiera romper lo que acababan de sellar. El primer resplandor del amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos anaranjados y dorados. Los pájaros del bosque cantaban como si nada hubiera ocurrido durante la larga y sangrienta noche. Pero para Caleb y Agioca, cada minuto había sido una batalla contra el cansancio, el miedo y la sombra de los forajidos que aún podían regresar. Caleb, sentado con la espalda contra un árbol, respiraba más tranquilo. La herida en su hombro seguía ardiendo, pero las hierbas de Agioca habían hecho efecto. El dolor ya no lo consumía del todo, y por primera vez desde el ataque pudo ver más allá del sufrimiento inmediato. Frente a él, Agioca estaba de pie, su figura recortada contra el amanecer. Llevaba el cabello suelto, enredado por el viento, y los restos de sangre seca en sus brazos y ropas hablaban de lo mucho que había hecho para mantenerlo con vida. La contempló en silencio, y una idea lo atravesó como un rayo. Si la muerte lo alcanzaba en ese momento, moriría agradecido por haberla conocido. Ella notó su mirada y se volvió hacia él. «El sol está de nuestro lado», dijo con una calma extraña. «Los espíritus han permitido que lleguemos a ver el día». Caleb sonrió débilmente. No sé si fueron los espíritus. Agioca se acercó y se arrodilló junto a él revisando otra vez el vendaje. Los forajidos no volverán ahora. Son cobardes cuando la luz los alcanza. Pero vendrán otros peligros. La vida siempre los trae. Caleb la observó, fascinado por la serenidad en su voz. «Entonces, ¿qué harás? ¿Volverás a tu aldea?» Ella apartó la mirada hacia el sol naciente. Sus ojos se llenaron de un brillo que mezclaba nostalgia y determinación. «Mi aldea ya no me pertenece. Me ven como alguien marcada, como una mujer que no siguió las reglas. He salvado a un forastero y para ellos eso es imperdonable». El silencio se extendió entre ambos. Caleb comprendió lo que esas palabras significaban. Ella había dejado atrás su mundo por él, quizás sin poder volver nunca más. «Entonces», dijo despacio, «si ya no tienes un lugar, quédate conmigo». Agioca lo miró sorprendida, como si sus oídos la hubieran engañado. «¿Contigo? Tú eres un hombre sin hogar, Caleb. Cabalgas de un sitio a otro». Él asintió con una media sonrisa. «Es cierto, pero tal vez juntos podamos dejar de ser errantes. Dos almas sin raíces pueden encontrar tierra firme si cabalgan lado a lado». Las palabras quedaron flotando entre ellos. Agioca parpadeó, como si meditara la magnitud de esa propuesta. Luego lentamente tomó su mano. «Si hacemos esto no habrá vuelta atrás. Serás mi compañero y yo seré tuya. Pase lo que pase». Caleb apretó su mano con fuerza. «No necesito otra vida, solo esa». El sol terminó de asomar, bañándolos con un calor suave. Era como si el día confirmara su decisión, sellando con luz el juramento que la luna había testificado la noche anterior. A lo lejos, un caballo relinchó. Era el suyo fiel que había permanecido oculto en la espesura durante la pelea. Agioca lo trajo, acariciando al animal con ternura. Caleb con esfuerzo logró ponerse en pie y montar, aunque el dolor lo hizo sudar. «¿A dónde iremos?», preguntó ella subiéndose detrás de él. Él se encogió de hombros. «Donde el horizonte nos lleve. Pero esta vez no estaré solo». Agioca apoyó la frente contra su espalda, cerrando los ojos. El galope comenzó suave, marcando un nuevo camino. Mientras el sol se alzaba en el cielo, dos figuras avanzaban hacia lo desconocido. Un vaquero herido y una mujer apache marcada por el destino. No eran esclavos de su pasado ni fugitivos del dolor. Eran compañeros, unidos por la sangre, el fuego y la promesa de no volver a huir. El bosque quedó atrás, y con él las cenizas de una vida rota. Delante se extendía un mundo lleno de amenazas, sí, pero también de posibilidades. Y aunque nadie podía saber qué traería el futuro, había una certeza inquebrantable. Caleb y Agioca enfrentarían todo juntos. El amanecer no solo iluminaba el cielo, también iluminaba el nacimiento de un destino compartido.